Bendiciones, mis hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de a qué hora estén viendo el video, escuchándolo. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos ver el significado de lo que son las avaricias, ¿sí? Y bueno, mira, la avaricia es un deseo desmedido, es un amor a acumular, a tener dinero, inmuebles u otras cosas. Pero aquí la cuestión es de que la gente no lo comparte. No lo comparte con el resto de la gente, pues llámale familia, llámale amigos, aunque estén en circunstancias adversas, ¿sí? Entonces, esto de las avaricias está en el corazón, ¿sí? Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque seguramente no se han manifestado circunstancias, ¿sí? Pero es algo que está en el corazón, ¿sí? Entonces la avaricia lleva a la persona a acumular y a amar sobremanera sus bienes y, ¿sabes? Todo esto lleva a la persona a atarse a eso, atarse a los bienes, atarse a las cosas que ella o que él ve y toca, ¿sí? Puede ser dinero, puede ser inmuebles, etcétera, ¿sí? Pero esta es una atadura, se encadena, ¿verdad? Y aquí la cuestión es de que de esto no tiene beneficio, porque inclusive mucha gente acumula y acumula y acumula, pero tampoco gasta ni siquiera para ella misma, ¿sí? Entonces, mucho menos, o sea, no tiene empatía con el resto de la gente en caso de que necesite. Entonces, va a decir no puedo, no tengo, aunque lo tenga, ¿verdad? Porque está atado a ello y no se puede deshacer de ello, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que nosotros como creyentes, ¿verdad? Tener cuidado. Ahora, ¿cuál es la situación por la cual la persona acumula sobremanera, desmedidamente? Pues es que no tiene satisfacción, ¿sí? Está insatisfecha. Porque, como por ejemplo nosotros, tienes hambre, pues comes algo, te alimentas, ¿verdad? Y te sientes satisfecho y ya, te sientes bien, ¿sí? Bueno, pues ese anhelo, ese deseo, ¿verdad? Es algo que le lleva a tener, pero no se siente satisfecha la persona. Necesita más, necesita más. O sea, lo que tiene, lo que acumula, ¿verdad? A lo que se encadena, no es porque le haga falta, ¿sí? Sino que es algo ya muy fuerte y es una atadura, un deseo desmedido de tener y es algo que está amando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Pero no tiene satisfacción, ¿sí? Entonces, la persona con avaricia no va a dar nada ni en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en la necesidad, ni en la desgracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está atada de sus bienes, ¿verdad? Y no se puede despojar de ellos. Está atada, no puede dar porque está atada a ello. Y una de las cosas, ¿verdad? Es de que si estamos atados aquí en la tierra a algo, pues ¿cómo vamos a entrar a las cosas celestiales? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ahora, hay personas que en alguna etapa de su vida experimentaron, ¿verdad? O sufrieron escasez y esto les deja una fuerte huella en su vida, ¿sí? Un trauma, un impacto, ¿verdad? Entonces, el temor a experimentar lo mismo les lleva a acumular, ¿sí? A acumular, pues ya sea bienes materiales, dinero, ¿verdad? Y puede suceder dos cosas, ¿sí? Una es que tenga empatía con otras personas en circunstancias similares, difíciles, ¿verdad? A las que pasó, y esto le permite dar, o sea, hay una empatía. Pero la otra es que, la otra cosa que existe es el riesgo de que ese trauma le lleve a la persona a acumular y aflore lo que hay en su corazón, que es avaricia, ¿sí? Y que entonces esta persona, ¿verdad?, empiece a estar acumulando, ¿sí? Pero aquí esto es importante porque son cosas que
en la administración se tienen que hablar, porque esta persona, ¿verdad? Que por ese trama, por esa circunstancia, ahora acumula y aflora lo que es avaricia, sí tiene que hablarlo para que el Espíritu Santo quite, ¿sí? Y que sea restaurado, ¿verdad? De ese trauma, que le sea quitado, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido, ¿sí? Que sea liberado esa persona, ¿verdad? Para que no permanezca o que no caiga en esa avaricia, ¿sí? Ahora, también aquí una de las cosas importantes no es dar por dar, hermano, hermana, ¿sí? Hay un problema cuando no aprendemos a dar. Sí hay un problema, pero tampoco es dar por dar, porque muchas veces, ¿verdad? La gente va a dar por culpa, ¿sí? Por sentirse bien, por tener reconocimiento, por recibir aplauso, porque sabe que si da, a lo mejor le dan una posición, un lugar, ¿verdad? Entonces, por ser aceptada. Entonces, hay muchas cosas por las cuales la persona puede estar dando, pero no es por dar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y si tú quieres dar algo, pues sí es importante que en la presencia del Señor, pues hables con el Señor, ¿verdad? Y Él te guiará, el Espíritu Santo te guiará, ¿sí? Pero si no es así, pues lo estás dando porque te duele, ¿verdad? Pero son las emociones de la carne, ¿sí? Y no es por dar por dar. Entonces, aquí es muy importante porque el creyente tenemos que aprender a depender y hacer las cosas en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Ok. También hay gente que da por humanismo, ¿verdad? Porque se siente bueno, ¿sí? Las avaricias, así como lo que nos dice Mateo 15, 19, Marcos 7, 21 y 22, ¿verdad? Vienen a ser vicios o vienen a ser adicciones, ¿verdad? De la carne, y que esto va a producir daño al hombre. El hombre que vive en estas avaricias, en envidias, pues se está dañando, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? Dañas a otros. Entonces viene a ser una atadura muy fuerte y esto dice la palabra que impide que se entre al reino de Dios, ¿sí? Más adelante no sé si nos dé tiempo, pero bueno, ahí está, por ejemplo, en Marcos 10, 17 al 30, ¿verdad? Lo que nos habla del joven rico, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? Que es algo que impide a la persona disfrutar, ¿verdad? Lo que posees, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a disfrutar lo que tenemos, ¿sí? Entonces Dios pues realmente quiere eso, ¿sí? La avaricia hace a la persona insensata y dura para con los demás, para con el semejante, ¿sí? Y por supuesto lo hace esclavo, ¿verdad? De aquello que atesora. Lo hace esclavo del dinero, lo hace esclavo, ¿verdad? De los inmuebles, etcétera, 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 ¿sí? Vanidoso y también mentiroso, ¿sí? Viene a ser un pecado, ¿verdad? Que está en el corazón, como maldad, ¿verdad? Del hombre. Entonces, esto va a encadenar a la persona y vamos a ver más adelante que las avaricias, pues, como un sinónimo es codicia, ¿verdad? Que viene a ser idolatría. Uh-huh. Ok. Todo esto, hermano, solamente puede ser desarraigado, quitado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y esto, por supuesto, solamente es para el creyente. Alguien que no está en Cristo, pues no puede disfrutar de que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, ¿sí? Fíjate, este versículo es muy bueno. Bueno, aquí está avaricia del Hebreo 1215, Betza, que es pillar, ganar. Dice de manera injusta, ¿sí? Aprovechar, codicia.
Entonces fíjate que una persona que es avarienta va a obtener cosas, dinero, inmuebles de manera injusta, ¿sí? De manera injusta, probablemente extorsión, corrupción, soborno, ¿verdad? Entonces, fíjate bien aquí lo que nos dice Éxodo 18:21, ¿verdad? Aquí es Jetro hablando, ¿verdad? Y aconsejando a Moisés, y yo considero que esto viene de parte de Dios por cuanto Jetro era creyente, ¿verdad? Nos dice: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ¿verdad? Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces está diciendo, oye, sí, pon ministros, sí, pon gente, ¿verdad?, que te ayude, pero no a cualquiera. Pon gente, ¿verdad?, que aborrezca la avaricia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si va a llegar a buscarlo gente para que le dé un consejo, ¿verdad? Y ese ministro, ¿verdad?, ve que en esas personas que lo buscan hay una fuente, ¿verdad?, para ganar él, hay una fuente para que él pueda obtener bienes o dinero, dice no, que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque mucha gente utiliza la obra de Dios para su enriquecimiento. De la obra de Dios, ¿verdad? Se han hecho, ¿verdad?, de casas, se han hecho de coches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque entonces aquí lo que le está aconsejando Jetro a, a Moisés es que tenga cuidado, que no utilicen la obra del Señor para enriquecerse, que no utilicen la obra del Señor, ¿verdad?, para que se aten tanto ellos como aten a otros. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Nos dice, primer libro de Samuel 8:3, vamos a leer desde el 1, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Bérseba, pero no anduvieron los hijos por sus caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, una persona, hermano, que es avarienta, que va tras la avaricia, es una persona que se deja sobornar, que se deja corromper, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues mis hermanos tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, puede ser dinero, puede ser inmuebles, pero puede ser a lo mejor poder, ¿sí? Entonces, hay avaricia por poseer, hay avaricia por controlar, hay avaricia por dominar, ¿sí? Entonces, y se utiliza, y aquí obviamente están utilizando, ¿verdad?, la obra, ¿verdad? Te pueden saber la palabra, sí, ¿sí? Y te pueden hablar de la espiritualidad, pero simplemente no la viven. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros constatemos, que nosotros leamos la palabra, que el Señor nos hable y nos revele, para no ser engañados, que pongamos nuestros ojos en los hombres, que pongamos nuestros ojos en Dios y no en los hombres, hermano, ¿sí? Y no en los hombres, ¿por qué? Porque cuidado que si hay alguien, tú no vas a ver, hermano, si en el corazón de X, Y o Z hay avaricia. Lo sabes, hermano, porque lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, tal vez la persona, hermano, no sea así porque no ha tenido la circunstancia, pero hay otras que ya esa avaricia ya ha aflorado, ya está activa, ¿sí? Y si tú no buscas del Señor, hermano, y pones tus ojos en los hombres, a Dios no le agrada, vas a ser engañado. Entonces, cuidado, hermano, hermana, porque
el que va en pos de avaricia, hermano, le gusta el soborno, ¿sí? Y hermano, puede ser engañado con palabra, puede haber extorsión. Una persona que es avarienta, hermano, puede extorsionar. Y aquí la cuestión que puede utilizar palabras, hermano, que tú desconozcas para extorsionarte y porque te dio una palabra bonita y sentiste bonito, pues tú te dejas ir. Cuidado. No, hermano, las cosas cuando son del Señor y tu compromiso es con el Señor, tú te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces, aquí fue, a ver, dice, ¿cuál leímos? Bueno, vamos a leer Salmo 119, 36. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar totalmente avivados en el camino que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él, ¿sí? Entonces, aquí está implícita la voluntad de la persona, ¿verdad? Ya que reconoce, ¿verdad?, que el camino perfecto es el de Dios, ¿sí? Y que se cansa de sus propios caminos, los caminos de la avaricia. Entonces es guíame, ¿verdad?, por tus caminos, ¿sí? Nos dice Proverbios 28, 16, fíjate, aquí esta está tremenda, ¿no? Dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Pero aquí, hermano, el pueblo pobre no es tanto el pueblo que no tenga dinero, el pueblo que no tenga una casa, no. El pueblo pobre es aquel que no busca en Dios, que no busca la palabra, ¿sí? Que no tiene comunión con Dios. Fíjate bien, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entonces el príncipe falto de entendimiento es como un león rugiente, es como un oso hambriento, ¿verdad? Con el pueblo, ¿verdad? Con el congregante, ¿verdad? Y entonces, si el pueblo no lee la palabra, hermano, puede estar a expensas del príncipe falto de entendimiento, que está como león rugiente y está como oso hambriento, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pueblo, ¿verdad?, no lee la palabra de Dios, no busca ni clama al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces este pueblo, en esa condición, es extorsionado por ese príncipe falto de entendimiento, que es como león rugiente y como oso hambriento, ¿sí? Y lo extorsiona, le saca y le saca y le saca, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice aquí Jeremías 6:13, nos dice, vamos a leer desde el 11, dice, por tanto estoy lleno de la ira de Adonai, estoy cansado de contenerme, la derramé sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como su anciano. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Adonai. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces, una persona que sigue la avaricia es una persona que engaña. Entonces, aquí profetas avariciosos y sacerdotes avariciosos, ¿sí? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, ¿sí? Diciendo paz, paz, y no hay paz, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque mira,
Todos dicen tener fe en Dios, ¿verdad? En Cristo, pero aman las ganancias deshonestas, aman las ganancias injustas, aman la avaricia, aman, ¿verdad? El hacer las cosas por avaricia, engañando. Entonces, qué triste, hermano, que en lugar de tener nuestra fe en Cristo, el ministro, las autoridades, los que estén al frente, ¿verdad?, tengan una fe avarienta, porque solamente creen, ¿verdad?, en los inmuebles, en las riquezas, en el dinero, en la extorsión. Tienen una fe avarienta. Esa fe, hermano, no es justicia, y por supuesto que esa fe no es en Cristo, ¿sí? Entonces nos engañamos, hermano, nos engañamos, ¿sí? Nos dice aquí, ¿verdad? Jeremías 8:10, dice, por tanto daré a otros sus mujeres y los campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño, desde el profeta hasta el sacerdote. Imagínate, hermano, ¿sí? Para tener ganancias injustas, hermano, pues engañan, ¿sí? No utilizan, o utilizan más bien el camino de Cristo para extorsionar, ¿sí? ¿Por qué? Por avaricia, ¿sí? Entonces, muchos, hermano, que están delante de las iglesias, saben cómo mover el corazón de los congregantes, de los creyentes. ¿Y sabes qué corazones se mueven más? Los que no buscan de Dios, los que no leen la palabra, los que tienen un compromiso con el hombre y no con Dios. Entonces se ven movidos o mueven esos corazones, pero es por extorsión y es injusticia, ¿sí? Entonces, porque los que están moviendo ese corazón de los creyentes tienen una fe avarienta, ¿sí? Entonces vemos que ya no solamente hay, hermano, una fe idolátrica, una fe brujeril, una fe satánica, etcétera, ¿verdad?, sino también una fe avarienta, una fe adúltera, hermano, una fe envidiosa, ¿sí? O sea, porque es en lo que está creyendo la persona y por eso se está moviendo. Pero toda esa manera de moverse, hermano, y de creer es injusticia y es totalmente desagradable a los ojos de Dios. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok. A ver, lo voy a leer de nuevo. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces, a ver, ¿quién es el sacerdote, hermano, hermana? Nos dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que ministrar a Dios. ¿Cómo vas a ministrar a Dios con una fe avarienta? ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo nos engañamos? ¿Cómo vas a ministrar a Dios, verdad? Como en una fe, ¿verdad?, adúltera, con una fe fornicaria. O sea, dices creer en Cristo, pero fornicas. No, pues no estás creyendo en Cristo. Es una fe fornicaria. Y de esa manera quieres, ¿verdad?, ministrar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿estarás ministrando a Dios? ¿Sí? Porque como reyes, hermano, y sacerdotes, como sacerdotes tenemos que ministrar a Dios. Y nuestra fe, hermano, tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Fíjate, nos dice Jeremías 22:17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Para derramar sangre inocente. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, por avaricia, verdad, de tener inmuebles, casas, verdad, nos llegan a matar? Porque ven que de esa casa solamente hay un anciano o una anciana, ¿verdad? O un anciano con su hija, ¿verdad? Y pues dicen, pues ¿para qué quiere todo eso? Bueno, pues de quitarles la vida, por la avaricia. Sí. Entonces, qué tremendo. Ok. Entonces, aquí vemos que por avaricia se puede derramar sangre, hermano.
¿sí? Aquí Ezequiel 22:13 dice, desde el 12 dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Adonai el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Qué tremendo. Qué tremendo. Aquí nos dice Ezequiel 31, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia, ¿sí? Y nos dice ya el que leímos 22:7 de Jeremías, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Entonces, hermano, ¿cómo serán esos pensamientos? Pues de avaricia, ¿no? De avaricia, ¿sí? Fíjate, aquí nos dice avaricia del griego 4124, pleognesia, que es fraude. Entonces, una persona en pos de avaricia hace fraude, extorsión, es codicia, ¿sí? Nos manda 4123, pleonectes, dice sostener, desear más. Es decir, con ansia de ganancia, avaricioso, de aquí defraudador, avaro, ¿sí? Nos dice Lucas 15:12, dice, no, Lucas 12:15, vamos a leer desde el 13. Y dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso, ¿sí? Entonces la avaricia en el corazón, hermano, lleva a querer más y más y más, aunque tengas. Pero estás insatisfecho, ¿sí? Porque lo que tienes no te satisface. No, dice Romanos 1:29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Fíjate bien aquí lo que nos dice Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí mismo el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, la avaricia, hermano, es idolatría. Uh-huh. Nos dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es idolatría, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado dónde está y cómo está nuestro corazón, ¿sí? Nos dice primera de Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ¿sí? Entonces, no encubrir la avaricia, el fraude, la extorsión, ¿sí? Nos dice segunda de Pedro 2:3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿sí? Para obtener, obviamente, lo que ellos quieren. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Aquí del griego 866 filarguros, dice que ama la plata, dinero, avaro, ¿sí? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿sí? Entonces, el que tiene avaricia, mis hermanos, es alguien que está insatisfecho con lo que tiene. Por eso, hermano, quiere más, pero lo que tiene de más no le satisface, ¿sí? Ok. Y bueno, nada más te menciono, déjame ver, creo que es, aquí lo traigo ya nada más para mencionarte. Bueno, Lucas 18, del 22 al 25, pues ya nada más te comento porque es lo del joven rico, hermano. Bueno, vamos a leerlo. Es que ya lo hemos leído para otras cosas, pero bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leer desde el 18, ¿no? 18 al 25. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces aquí él se entristeció, ¿verdad? Porque le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, ¿sí? Entonces, punto número 1, él, su Dios era la avaricia. Su Dios era Mamón, las riquezas. Él tenía muchos inmuebles, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo los obtuvo? ¿Hurtó? ¿Extorsionó? ¿Sobornó? ¿Sí? ¿Cómo obtuvo tantos bienes? ¿Sí? Y entonces aquí él decía creer, ¿verdad? En Dios, fe, pero una fe avarienta. ¿Sí? Porque tal vez él creía con esa fe avarienta, ¿verdad? Él podía agradarle a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, hermanas, que no es creer por creer. Nuestra fe, hermano, cuando está en Cristo, la naturaleza es divina. Y vas a soltar aquello que te ata. Porque cuando tú pones la mano al fuego, te quemas, la haces para atrás, ¿verdad? Porque te quemó. ¿Sí? Entonces, aquí este joven, ¿verdad? Pues había realmente, dice, cumplido esos mandamientos, pero dijo, no me toquen a mis inmuebles, no me toquen mis bienes, ¿verdad? Porque en eso es en lo que creo, en eso tengo fe, en eso está mi seguridad, a eso estoy atado, ¿sí? Todo eso dice, cuán difícil es entrar, ¿verdad? Un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque un camello no está atado a las riquezas, porque un camello era un medio de transporte, tú le puedes poner riquezas, oro, ¿verdad? Pero no se queda atado ahí. Lo pones, ¿verdad? Y lo cargas y lo descargas, lo cargas y lo descargas, ¿sí? Y aquí el joven rico no. Él estaba totalmente atado, ¿verdad? Al Dios Mamón, al Dios de la avaricia, al Dios de la riqueza, ¿sí? Al Dios, su fe puesta, ¿verdad? En la avaricia, una fe avarienta. Entonces, hermano,
realmente no estaba teniendo la fe en Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces, ¿verdad?, confiamos más en que si tenemos tal posición en nuestro trabajo, que si tenemos tanto, ¿verdad?, que tengo tantas influencias, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces la naturaleza de nuestra fe no es justicia. Cuando nosotros todo lo ponemos en el Señor y cuando nosotros siempre creemos en el Señor, ¿verdad?, y esperamos en Él, la naturaleza de nuestra fe es justicia. Pero cuando ya confías más en las riquezas y un poquito crees en Cristo, cuidado, hermano, porque estás contaminando, ¿verdad?, la fe que es divina, la de Cristo. Y entonces estás caminando o estás creyendo caminar en el camino de Cristo con una fe avarienta. Pero en el camino de Cristo no se camina con una fe avarienta. En el camino de Cristo, hermano, se camina con una fe que es justicia, con una fe que es divina, que es en Dios y que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto